pero sí. Bueno, Eso, uy, ¿sabes, profe? Que encontré ¿qué encontraste horrores, o sea, no errores, horrores de ortografía. en el plan de Horrores de desarrollo? ortografía, pero, uy, profe, copié un párrafo, solo un párrafo, que son 129 páginas, un párrafo pequeño. No, esos tildes, no, profe, o sea, una cosa impresionante que da pena. Ok, eso como se supone, digamos que las personas a veces no se dan cuenta que tener una página web o que tener un documento que es de carácter público, pues también cumple con algunos requerimientos y los requerimientos es que tiene que tener unas buenas normas de gramática, adicionalmente de tener la conservación de las normas ortográficas, eso sin hablar pues de temas de sintaxis o más profundos del manejo de la lengua. Eso tiene que ver específicamente con credibilidad. Si yo soy una entidad oficial, alcaldía de Anolaima, y subo un documento que está lleno de errores de ortografía, pues ¿qué pueden pensar de mi municipio? Lo peor. Entonces, No, parte profe, de los comunicados de comunicaciones, prensa, sí, todo. terrible. Entonces, puedes ponerlo como una de las estrategias en el manejo del lenguaje en toda publicación que le vaya a dar una visualización a la entidad, porque es que eso no tiene presentación. Es que se nos está olvidando que la lengua castellana tiene su tratamiento Ajá. y que Mi profe, ¿me puedes dar definitivamente, permiso, porfa, para claro, con mucho compartir? gusto, ya te lo doy. Eso forma Sí, mi parte también profe. de esas estrategias. Entonces, pues importante el tema con eso. Entró Lulú. Listo, mi profe. Ok. Bueno, esta es la portada, lo que habíamos visto qué día. Incorporé la tabla de contenido. Ujú. La introducción básicamente es lo mismo, solo que en la problemática yo había escrito como que era quién era el alcalde y pues no. Siento que debía estar en la introducción, pues para especificar quién es el alcalde y como su función principal. Y le agregué un poquito más de información del municipio que encontré en el plan de desarrollo, en la introducción, pues acerca como tal del municipio. En el objetivo principal, mira que en el plan de desarrollo encontré otro, entonces lo que hice fue ponerlo ahí y se enfoca más como tal en el bienestar. Es parecido al que estaba antes en la página, pero pues es como diferente, entonces lo que hice fue como colocarlo ahí, está creo que un poco más completo, entonces pues lo que hice fue como ponerlo. Tal vez está más Eh, actualizado. exactamente, sí señora. Ujú, Pues también lo que habíamos visto en la clase pasada está la problemática del municipio como tal. ujú. Bueno, del municipio no, del plan de como tal de comunicación, que es Ujú. lo que les he venido hablando pues durante el transcurso. Cambié el objetivo general, que fue el que tú me dijiste como tal, que es implementar la creación de la Oficina de Comunicaciones y Prensa en la Alcaldía de Anolaima, con el fin de generar confianza y espacios de comunicación a la comunidad, brindando además bienestar e información veraz de interés general respecto a temáticas y actividades del municipio. Ujú. Entonces, como tal, ese será mi objetivo. Y ya entre los objetivos específicos, pues no les hice mucho cambio porque pues ya tienen que ver como con el principal. Primero, pues identificar los riesgos que se presentan pues dentro de la alcaldía, conformar un comité de comunicaciones, implementar las estrategias de comunicación pues para fortalecer esos campos, esos sectores, porque obviamente la idea es trabajar en común con las diferentes secretarías, garantizar a los anolaimunos que los recursos públicos serán invertidos según la determinación de la ley, independientemente de la crisis. Yo creo que esto también ya tiene que ver un poco con, pues, con temas de comunicación, ¿no? Por lo menos o sea, nosotros encargarnos de llevar esa información a cada lugar, de que sí se está cumpliendo con todo pues con todas las funciones o con ese plan de desarrollo. Entonces, Fortalecer. perdóname ahí, yo te hago una observación.
ese objetivo no puede quedar así si es de comunicación. O sea, si la finalidad es que comunicación le garantiza a los anoremunos, tenerlos permanentemente actualizados sobre los avances, sobre lo que se haga, sobre Listo, mi profe. ese sí, pero ahí tal cual como está, es un objetivo administrativo, es propio de la administración. Entonces, cámbiate ese por un objetivo Listo, de mi profe. comunicación. Ujú. Está fortalecer la reputación y atributos de imagen de la administración municipal y pues también su credibilidad. Y por último, generar un manual de crisis comunicacional para fortalecer y darle a los riesgos de comunicación pues una solución, darle fin. La alcaldía de Anola. Esos son los objetivos, mi profe. Ya seguimos con la misión y la visión. Imagínate que me pasó lo mismo. En la página está una visión y una misión y en el desarrollo está otra visión y otra misión. Entonces, Entonces, observación. No solamente verificar que todo lo que se publique cumpla con normas ortográficas, ¿sí? Sino que también se unifique el criterio de publicación, porque si no se unifica el criterio de publicación, pareciera que estuviéramos hablando de dos anolaines. Entonces, unificar exactamente. como política de comunicación, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, hay que determinar cuál es la misión y cuál es la visión según, por ejemplo, esta visión yo creo que está bien porque está proyectada al 2040. Entonces, dice, entre otras cosas, o sea, está mal desde el punto de vista de la visión, pero está bien que lo hayas puesto porque creo que va a ser la última. ¿Por qué está mal que sea al 2040? Porque es que las visiones se proyectan a mediano plazo, no más de 5 años. Y si en este momento estamos en el 2021 y la estamos proyectando a 2040, la visión debería estar proyectada a 2025 o 26 como máximo. Entonces, imagínate, tiene 14 años, 26, 30, no, tiene muchísimos años y entonces Ujú. esto es ilógico porque no podrías hacer una revisión. Normalmente las visiones se plantean en las organizaciones para uno ir midiendo cómo va ese desarrollo en cuanto a cómo me ven, porque yo obviamente quiero que me vean de una forma específica. En el que quiero que me vean de una forma específica no puede ser a 30 años, porque si no, pues yo ya me fui del cargo, ya me morí, ya se murieron los que Exacto. venían, o sea, no tiene sentido. Está muy mal planteado de esa forma. Entonces, por favor, corrige la visión o haz una observación de la visión. No sé cómo hacerlo porque se supone que es información oficial. Entonces, lo que sí podrías dejar es dentro de políticas de comunicación las fechas que se proyecten para visión deben ser establecidas a mediano plazo, es decir, entre 2 a 5 años. Listo, mi profe, ya. Mediano plazo. Y la dejas así. Ujú. Listo, mi profe. Bueno, seguimos con el organigrama, lo que les había contado la vez pasada, pues obviamente la secretaría o el campo de comunicaciones debe trabajar en común acuerdo con las diferentes secretarías, pues para realizar un buen trabajo. Están los valores y atributos corporativos, esos también están dentro del plan de desarrollo, entonces pues no son tan erróneos, Ujú. ahí sí coincidieron. También encontré principios, son parecidos a los valores corporativos, pero pues digamos que están un poco más especificados, como la transparencia y el respeto por el público, la confianza y la participación ciudadana, la coherencia y la congruencia, decisiones de calidad y el ciudadano respecto por el medio ambiente. Acá se enfocan también mucho en eso, en el campo y en el medio ambiente, lo que les contaba. Entonces me pareció oportuno ponerlo también porque pues de ahí, tanto de ahí como de los atributos de imagen, pues se pueden sacar grandes cosas. Es que lo Esto, que profe, pasa, mira que también. perdóname, es que esos principios o esos criterios son política de comunicación. O sea, yo debo propender por garantizar que eso se cumpla. Ujú. Entonces, están establecidos dentro de políticas de comunicación. Ok.
Y Perfecto. mira, profe, que esto me pareció muy adecuado ponerlo, que es el modelo de participación ciudadana activa, porque ahí ellos dicen que comenzando como tal, o sea, cuando ellos comenzaron el año pasado a ejecutar pues todo el plan de desarrollo, de comenzar a hacer sus actividades, ellos dijeron que comenzaron a hacer varias estrategias de comunicación, a reunirse con los diferentes las diferentes personas de las veredas, de los corregimientos, pues para hablar un poco acerca de cómo estaba como tal su territorio, qué les hacía falta. Entonces pienso que desde ahí, desde esas estrategias de comunicación que según las plantearon y que siguieron trabajando, pero que hasta la fecha no se ha cumplido muy bien, podemos partir como tal de, pues, de nuestras estrategias de comunicación, porque pues obviamente acá lo que más importa es como esa participación ciudadana de, pues como tal de la comunidad. Entonces me pareció como Está adecuado bien. ponerlo. Y lo están planteando en un cuatrenio, o sea, 20 a 24. Está Al bien. 20, ay sí, pues Ajá. como ellos lo llevan, entonces me Sí. pareció oportuno ponerlo y pues ya los riesgos de comunicación, me enfoqué solo, profe, como tal comunicación, porque pues la vez pasada se había puesto también como algunos administrativos y otros como que no tenía un poquito de revueltos. Entonces lo que hice fue dividirlos como tal, solo de comunicación, internos y externos. Entonces, pues ya la idea pues comenzar a seguir con nuestras estrategias de comunicación y pues con ese plan de riesgos para prevenirlos. Ok. Entonces, digamos que lo que tienes que hacer es construir la política de comunicación. ¿Y cómo vas a construir la política de comunicación? La vas a construir a partir de los objetivos específicos que estás aquí poniendo en tu trabajo como objetivos de comunicación. Adicionalmente, vas a poner en cuanto a manejo idiomático lo que te dije, ¿sí? Sí, señora. En cuanto a principios inmodificables, tienes que dejarlos porque toda comunicación tiene que reconocer los principios inmodificables de la administración. Ujú. Adicionalmente, tienes que darle visualización y fortalecer atributos de imagen también como parte de la política de comunicación. Entonces ahí lo que tienes que hacer para poder entender los atributos de imagen es que tienen que quedar explicados, ¿sí? Listo. Entonces a cada uno le vas a dar la dimensión. Se entiende por atributos de imagen de esta entidad que se llama Alcaldía de Anolaima, los siguientes conceptos. El siguiente concepto establecido como y a cada uno le das una definición. ¿Sí? Listo, profe. Dentro de la política de comunicación también tienes que incluir todos los aspectos de participación ciudadana activa, ¿sí? Y Listo, sí. entonces, ya cuando hables de manual, en el manual no solamente va a aparecer lo que ya construiste atrás, sino que toda la información que te acabo de mencionar, que está como suelta, la vas a poner dentro del capítulo de políticas de comunicación, ¿sí? Y Sí, señora. después vas a hacer un panorama o identificación del riesgo. Y en el panorama e identificación del riesgo, lo que tú tienes aquí, ¿sí? Sí, señora. La otra cosa, tienes que contar con la definición de los escenarios de comunicación. Y esos escenarios de comunicación son definiciones, ¿sí? Entonces, pues obviamente con clasificación. El primero es página web y defines el criterio de la página web y qué tiene que tener la página web, ¿correcto? Sí, señora. Después de la página web, entonces revisas redes sociales. Y después de las redes sociales, identificas cómo son los criterios para publicación en redes sociales. Hay una cosa muy importante y es que a cada escenario de comunicación se le tiene que dejar
como una fase de interacción con quien la lee, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, la página web lleva a las redes sociales y deja comentarios y deja PQRs, que es muy importante el tema de las PQRs. Entonces, en las PQRs, tú debes analizar un cuestionario de preguntas frecuentes que se tengan sobre la alcaldía. Sí, señora. ¿Ok? Entonces defines las PQRs que son importantes allí. Y adicionalmente, pues terminas de identificar las redes sociales cada una. Y por otro lado, ¿cuáles otros medios alternativos tienes de utilización? Entonces ahí tendrías que poner la implementación de los mini medios. Y los mini medios son pues los carteles, los volantes. Por ejemplo, si hay una política ambiental, los pasacalles no están considerados medio de comunicación porque en las poblaciones menores utilizan los pasacalles, pero se consideran contaminación ambiental. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando ya tengas establecidos cuáles son todos los riesgos y tengas definidos los escenarios de comunicación, ¿sí? Incluyendo las PQRs, porque esa es una forma de interacción, es una forma bidireccional donde tú además le vas a dar a la ciudadanía la posibilidad de comunicarse con su administración, pero tiene que tener una respuesta, como en el caso de Toyota, ¿sí? Sí, Entonces, señora. ahí en ese momento ya has construido una gran cantidad del manual de crisis. Entonces, de inmediato pasas a establecer las implicaciones de los riesgos, ¿sí? Entonces, vas a poner los riesgos, las implicaciones o los diferentes escenarios de los riesgos. Entonces, por ejemplo, manejo deficiente de la imagen corporativa, deterioro de la imagen tanto del alcalde como de la alcaldía municipal, además carece de manual corporativo. Entonces, ahí tienes tres aspectos. Entonces, manejo deficiente de la imagen corporativa, esa es una. Ujú. Manejo de información que pone en riesgo la imagen del alcalde, ¿sí? Sí, Carencia señora. de un manual corporativo. Y así cada uno, o sea, en cada concepto no pongas, o sea, te toca replantear el tema de los riesgos y en cada concepto no pongas más de una idea. Ahí tienes obviamente varias ideas Listo, profe. en cada punto, entonces así te salga un riesgo grande, una lista de riesgos grandes como internos o como externos, inmediatamente vas a poner cuál es el plan de contingencia. Y el plan de contingencia, ahí ya viene el manual de crisis. ¿Cómo lo voy a manejar? Y en el cómo lo voy a manejar, adicionalmente, ya estás mencionando qué tipo de escenario de comunicación vas a utilizar. Entonces, ¿tú con quién viste comunicación corporativa? Con la profe Luz Elena. Ok. Y la vimos con la profe Luz Elena Sánchez, creo. Entonces, bueno, tú ya llegaste hasta ahí, ¿cierto? Sí, mi profe. Ok, entonces, pues deshabilita la pantalla y voy a tratar de compartirte a ti algo. Bueno, y a todos, porque realmente digamos que como que funcionaría muy bien. Déjenme ver, porque es que igual ustedes van a trabajar, Profesor, te quería preguntar, señora. es que ayer tú me habías dicho que de pronto el tema de las PQRs no se veían como tan bien en mi trabajo, entonces quería saber si de pronto podía implementar eso, pero replantearlo de otra forma. Lo que pasa es que no has llegado allá, porque tú el tema de las PQRs lo manejaste administrativo y dentro del contexto en el que estaba, Sí, no estaba bien, mientras que acá está como una estrategia de comunicación ya, pero cuando tú ya llegues a ese punto se puede involucrar la PQR como estrategia de comunicación. Lo que pasa es que en tu trabajo vale, profe. estaban mezcladas las situaciones de carácter administrativo y las de carácter comunicacional, ¿sí? Entonces, Ujú. ahí es Sí, donde profe. hay que mirar en qué momento es que aparecen las PQR. En el caso de Anolaima, de este trabajo de Cari,
sí ya aparece porque la PQR es una estrategia de comunicación, o sea, es un puente entre la ciudadanía y la alcaldía. Y lo que ella está buscando es establecer un departamento de comunicación. Entonces el departamento de comunicación es el que tiene que estar interactuando entre audiencias internas y audiencias externas. Entonces ahí sí ya recobra sentido. Vale, profe, vale. Ok, muy bien. Hola, mi profe. Hola Lulu, ¿cómo estás? Ay, bien, profe, ayer discúlpame por no conectarme, pero me tocó llamar a Claro porque no teníamos señal, o sea, no teníamos nada, no sé qué era lo que pasaba. Ay, no, una locura, está haciendo un estrés total. Claro, terrible. Me imagino. Ya sabía yo que tenías problemas de tenías problemas de comunicación a nivel de internet. Bueno, ¿ya están viendo esta presentación? Voy Sí, a señora. hacer un paso rápido, pero a todos les sirve porque de todas maneras esto es lo que debería implementarse como estrategia. En este caso particular de Cari, pues ella le va a orientar su trabajo a la creación de una oficina de comunicación y prensa. Entonces, ¿quién es el gabinete de comunicación? El encargado de hacer todas las comunicaciones corporativas o institucionales y el nombre se lo da la institución como le parece que se acomoda más. Entonces, algunos lo llaman departamento de prensa, otros lo llaman asesoría en comunicación, otros lo llaman gabinete de comunicación, otros lo pueden llamar prensa de imagen. Igual, de todas maneras, este departamento es el encargado de la planificación y de la implementación y planes y evaluación de políticas de comunicación al interior de una organización. Eso yo creo que pues a todos nos queda como medio claro. ¿Por quiénes está integrado? Obviamente está integrado por periodistas que tienen la función de defender los intereses de la corporación. Como quien dice, ellos son los encargados de visualizar la imagen, hacer visualización de imagen y pues como decimos acá en esta asignatura, posicionamiento de imagen y credibilidad sobre la entidad. Entonces, ellos son los encargados de hacer esto. Voy a saltar esto porque es que como esto es de mi clase, bueno, aunque la naturaleza de las compañías, entidades o corporaciones sea diferente, la organización, estructuras y métodos empleados son lo mismo. La comunicación es un instrumento estratégico de la organización, por eso es que estamos acá viendo en este último nivel cómo nosotros nos convertimos en estrategas de la comunicación y dejamos de pegar carteleritas en los espacios de tránsito corriente al interior de las organizaciones. Entonces, este trabajo que nosotros vamos a desarrollar se puede hacer bien externo o internamente. Depende de cómo a nosotros nos vayan a, digamos, a contratar. Si nos contratan internamente como parte de las alcaldías o parte de las empresas, o bien como si estuviéramos por fuera con una compañía que estuviera brindando asesoramiento de imagen, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos en los gabinetes funciones específicas. ¿Cuáles son esas funciones específicas? Somos conglomerado de datos, es decir, manejamos toda la estadística y toda la información de datos que hay sobre el eje central donde estamos trabajando. En este caso, pues las alcaldías o las empresas o la escuela donde estamos trabajando. Nosotros también suministramos información interna y externa. Verificamos si la información que se produce al interior de la compañía o de la entidad vale la pena publicarla o no, porque nosotros tenemos la posibilidad de vetar y de ser un filtro, ¿sí? Y también definir qué es lo que va a ser publicado o si no va a ser publicado o cómo va a ser entregado. Entonces, dentro de las funciones específicas de comunicación, diseñamos estrategias directamente a la compañía, pueden ser para uso mediático o no, puede ser simplemente para el relacionamiento de públicos, deben estar al servicio de la solución de conflictos, debe anticiparse a la crisis y servir obviamente como elemento integrador. A nivel de documentación, somos la unidad que recopila todo tipo de información que se diga, se hable, se plantee
sobre la compañía o sobre la organización donde estemos trabajando. Entonces nosotros tenemos que tener un récord. Por eso es que alguien del gabinete de comunicación permanentemente debe estar filtrando y debe estar haciendo monitoreo de medios. Quién publica cosas acerca de la alcaldía, quién publica cosas acerca del colegio. Todo eso se va recogiendo. Lo mismo con Starbucks, lo mismo con OPR tiene menos probabilidad de que hablen de ella, pero de todas maneras, cuando uno está en el sector, digamos, comercial, también está expuesto a que los públicos externos digan cosas de uno. Entonces uno tiene la misión de medir cómo es esa comunicación que se da por fuera, cuáles son los problemas de imagen que se están dando y adicionalmente, pues yo llevo un récord de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el gabinete de comunicación lo que hace es contrarrestar esas voces que se alzan frente a la organización para la cual nosotros trabajamos. Entonces nosotros garantizamos el archivo y custodia de todo ese monitoreo de medios y tiene como fin controlar la información que pueda ser emanada o que mencione a nuestra organización como tal. En cuanto a imagen, obviamente nosotros tenemos una tarea importante y la tarea importante es que como generamos corrientes de credibilidad, permanentemente estamos construyendo imagen pública. Entonces siempre tiene que ser en sentido positivo. ¿Por qué le digo a Cari que tiene que hacer una revisión específica? No solamente dejarlo como una política clara. O sea, nadie publica nada que no haya sido corregido previamente y autorizado previamente. Así sea el alcalde. Y si el alcalde tiene mala ortografía, y si el alcalde entregó un plan de desarrollo con horrores, y si todas las personas que están vinculadas al municipio no conocen de esto, entonces ¿de quién es la responsabilidad? Pues de comunicación, que tiene que verificar que los documentos cuando se publiquen con un buen manejo idiomático y si no quedamos en la olleta. Acá hay una parte importante, dice, ¿cuáles son las competencias de los gabinetes de comunicación? Tienen como objetivo principal convertir la empresa o institución en una fuente creíble de información para la sociedad para favorecer su imagen pública. Entonces, con base en esta competencia, lógico que yo voy a arreglar los problemas de la alcaldía. Adicionalmente, se debe escoger la información que deba ser conocida por la opinión pública. No todo tiene que publicarse. La comunicación organizacional tiene un sentido y es que como es bidireccional, permanentemente está recibiendo los comentarios de las personas, es un va y viene, es una situación de relaciones públicas donde nosotros estamos permanentemente expuestos a los distintos tipos de personas que tienen que tener relación con nosotros, pues de la misma manera nosotros seleccionamos qué decimos y qué no decimos y eso no es un pecado. En el manejo de crisis yo también sé seleccionar qué digo y qué no digo, porque si lo que yo digo va a aumentar la crisis reputacional, pues mejor me quedo callada. Entonces, por ejemplo, en el caso de OPR, que es la compañía de Mafe, en el caso específico donde los problemas internos tuvieran visualización externa, seguramente eso le daña el caminado, pues a toda la gestión comercial, porque esas grandes empresas que normalmente no se fijan sino en el producto final, en lo que sale, pero no se dan cuenta, aún así ellos son eficientes y son rápidos. Ayer Mafe mostraba que los eligen porque son eficientes a la hora de entregar un trabajo, pero no saben el desorden interno que tienen. Entonces, cuando eso se filtre a los clientes y se filtre en medios externos, la persona puede decir, uy, no, yo no me arriesgo con ellos, por más de que tienen tecnología súper chévere, yo no me voy a arriesgar. Entonces, yo no puedo estar contando todo lo que pasa adentro. Entonces nosotros somos los que tenemos que filtrar esa información y no dejar ver todas las pecas, como quien dice, la ropa sucia se lava en casa. A nivel de audiencias, por ejemplo, todos los gabinetes funcionan igual, los profesionales trabajan igual, tienen herramientas iguales y fortalecen siempre la imagen de la misma manera. ¿Dónde está, digamos, el tema de diferencia?
en que las estrategias para cada compañía son distintas y obviamente cada compañía tiene un marco referencial que es su misión, su visión, sus valores, sus políticas de comunicación, que son la huella dactilar de cada organización. Por eso es que yo nunca podría hacer un trabajo de comunicación si no tuviera un marco corporativo. Y si no hay marco corporativo, pues yo lo tengo que construir. Es decir, si no hay una misión, si no hay una visión, si no hay unas políticas de comunicación, si no hay unas políticas generales de compañía, yo las tengo que crear. ¿Por qué? Porque si no, entonces la comunicación queda como la grasa en una gordis. Entonces, a la gordis, para que no siga engordando, o por lo menos para que se dé cuenta que está comiendo de más y que le está echando a la barriga mucho chicharrón y que le está echando mucha empanada y que le está echando mucha gaseosa, pues ella tiene que tener un tope y el tope es la faja. Entonces la faja, por más de que haya cedido, así la faja se le haya agrandado, le haya comprado 3 tallas más grande, cuando llega al tope, la faja la mantiene pegadita y la faja la mantiene permanentemente acordándose que no puede comer de más porque si no ese gancho se le va a clavar en el ombligo. Entonces, eso es lo que hace comunicación. Comunicación todo el tiempo está encajando y encauzando y encapsulando todo lo que puede hacer información para darle un manejo claro. Entonces, no deja escapar nada. O sea, esa cápsula es totalmente impermeable, o sea, no se sale nada de allí que yo no quiera que salga. Eso es importantísimo. Por otro lado, pues tiene un personaje que se llama el DIRCOM, que es el jefe de comunicación, que dentro de las características es una persona estratega, es generalista porque tiene un manejo integral de su negocio y es polivalente. Van a buscar el significado de polivalente para que no se les vaya a olvidar. Por favor, me buscan en San Google qué quiere decir polivalente. Dícese de, es una, ¿qué? Que tiene varias funciones o puede desempeñar varias funciones, mi profe. Ok. Como es generalista, conoce de todo, pero al mismo tiempo el hombre hace de todo o la niña hace de todo. Como jefe de comunicación está a cargo del departamento y debe saber perfectamente cómo se hace el monitoreo de medios, cómo se toma una fotografía, cómo se es vocero de la compañía, cómo se convoca una rueda de prensa, cómo se redacta un comunicado. Mejor dicho, ese tiene que haber pasado por todos los puestos porque él tiene que ayudar a gestionar muchas cosas en caso en que la situación se ponga crítica. Entonces, ¿qué características tiene el jefe de comunicación? Primero, pues el tema de la estrategia. Segundo, es un comunicador que se convierte en portavoz. Ya habíamos dicho cuando Lu pregunta, bueno, ¿y nosotros nunca podremos llegar a ser los voceros de una compañía? Claro, cuando llegamos a jefe de comunicación y estamos ahí como un búho con los ojos abiertos al lado del CEO de compañía, que no lo dejamos que ni diga, ni haga, ni se moleste por, mejor dicho, por nada. O sea, todo lo tenemos controlado. Y cualquier cosa que esa persona diga que no es prudente decir, pues codazo va sin que las cámaras de los que están enfrente en una rueda de prensa se den cuenta. O uno lo pellizca, o uno le toca el pie, o uno le da un codazo, pero uno sabe perfectamente que tiene un proceso de control. Por eso es que el DIRCOM siempre está al lado del gerente general o siempre está al lado del presidente de compañía o el CEO, que es el que se llama normalmente ahora. Por eso es que nosotros tenemos ahora una posición de valor dentro de las organizaciones. Fuera de eso es gestor de comunicaciones porque él es el que diseña la estrategia. Ustedes en este momento están con este trabajo haciendo el trabajo de un DIRCOM. Están diciendo qué es lo que hay que hacer y fuera de eso están poniéndole orden al gabinete de comunicación. El jefe de comunicación es el responsable máximo que diseña, organiza y ejecuta la estrategia. Coordina todo tipo de actividades y no se mueve ni una sola aguja si él no ha querido. Entonces, digamos que muchas cosas le pueden pasar al DIRCOM y es que dentro del DIRCOM se le contrate como experto, como director y como jefe de prensa. Por lo tanto, por eso es que se dice que es polivalente y es generalista, porque él tiene un amplio conocimiento y una amplia gestión. Entonces,
¿Qué tiene que hacer este DIRCO? Debe mostrar habilidad en 2 disciplinas como poder de síntesis, fluidez mental y estar totalmente integrado a la cultura corporativa. Como quien dice, jefe de comunicación es una persona que se conoce al dedillo y al dedal de qué se trata la empresa para la cual está trabajando. Adicionalmente tiene un perfil y el perfil es notables habilidades sociales, o sea, es súper amigable, súper entrador, tiene un muy buen criterio, es decir, puede estar completamente ecuánime y estar sonriendo y decir, la cagamos María Ramos, pero él sabe perfectamente que a él no se le mueve ni una pestaña, la ceja no se le sale de contexto, a él no se le sale nada de las manos. Esta capacidad de síntesis le da la posibilidad de gestionar rápidamente y de decir, miren, nos vamos a ir por aquí, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, por favor, paren tal cosa, hagan tal cosa, tiene que pensar rápido. Es una persona que tiene que tener muy buena memoria y una alta capacidad de adaptación porque estar, digamos, paladeando a las personas que están en la alta gerencia no es fácil. Dentro de las funciones, entonces, coordina, analiza el plan estratégico de comunicación, gestiona con la alta gerencia las acciones que tienen que tener como fin mejorar la imagen pública, debe potenciar, desarrollar y difundir las actividades de comunicación, debe conseguir que la comunicación sea clara, transparente, rápida y veraz, y debe tener muy buena relación con los medios de comunicación. Adicionalmente, digamos que el gabinete de comunicación que no está dentro de la organización tiene que tener la posibilidad de manejar también esas relaciones, ¿sí? Es una empresa que la contratan para esa función, a ustedes las pueden contratar como empresa de comunicación externa y ustedes de todas maneras tienen que prestar ese servicio y le prestarán el servicio a muchos de manera que tienen que ser muy organizados para que funcionen como gabinete. Tiene que haber siempre una relación positiva con los medios, es decir, tengo que tener personas clave, personas a las que no voy a comprar desde ningún punto de vista, pero sí obviamente les puedo plantear beneficio mutuo, o sea, si yo sé de cosas que a ustedes les van a dar la chiva, ustedes están conmigo, pero sepan que donde yo estoy, esa empresa es de credibilidad. Yo no los voy a llamar para falsear cosas, no los voy a llamar si adentro hay problemas de ética, entonces tienen que construir su propia imagen y es importante saber cómo se van a manejar con ellos para que así mismo ustedes manejen su credibilidad. Obviamente acá tenemos, aparte de las relaciones fluidas, aparte de una relación, digamos, productiva, esta relación productiva siempre está orientada al buen criterio y al buen criterio en el sentido de que vamos a manejar buena imagen, vamos a diseñar estrategias de comunicación claras, no vamos a engañar jamás a los medios. Engañar a un medio con información falsa es el principio del fin. Ahí se pueden ustedes despedir de los medios de comunicación. Si ustedes no son damas de hierro en este ejercicio, pues definitivamente es difícil que les lleguen a dar trabajo porque ni adentro ni afuera, ni dentro de una oficina de comunicación, ni afuera, porque, pues, digamos, están comprometiendo su imagen. ¿Ustedes recuerdan a un periodista de apellido Giraldo, que se llama Juan Carlos Giraldo, que tuvo problemas y que ahorita está en la cárcel? No, profe, ¿qué problemas tuvo? Profe. Bueno, van a buscar Juan Carlos Giraldo, periodista. Yo lo tuve de compañero en Prego Televisión y el muchacho venía de muy abajo. El muchacho era un muchacho muy sencillo y poco a poco se fue metiendo en información. Él empezó a cubrir política y poco a poco se fue inmiscuyendo con las organizaciones y después se prestó para recibir dineros y se vio envuelto en una crisis reputacional él mismo y ahorita está en la cárcel. Entonces, a eso es a lo que nosotros no podemos llegar. O sea, no nos comprometemos con absolutamente nada porque es que es bien difícil, bien difícil. Entonces, Juan Carlos, ¿ya lo encontraron o no? Está cargando, profe. Bueno, es este joven. Ay, sí, profe, sí me salió ahorita. ¿Se acuerdan de él?
Bueno, listo. Entonces... Juan Carlos Giraldo y Eduardo Montealegre, de cómplices a enemigos. ¿Se acuerdan quién era Eduardo Montealegre? Un fiscal. Bueno, el fiscal general de la Nación en el 2016. Dice, la historia del periodista preferido por la Fiscalía, puntal de los ataques contra Álvaro Uribe, quien terminó en dudosas maniobras y con su carrera por el suelo, está en grave situación. Alistó sus maletas y tomó un vuelo fugaz hacia México en medio de las acusaciones que se comenzaron a filtrar hacia los medios de comunicación y que comprometían su nombre y su ejercicio profesional con actividades ilícitas, tráfico de información y de influencias. Decidió hacerle frente desde fuera del país a los señalamientos que, según él, provenían desde 4 personas del primer anillo del fiscal, Jorge Perdomo, quien comenzó dando una entrevista a CNN en la que tuvo la oportunidad de exponer con libertad sus argumentos de defensa y dijo que todo se trataba de una infamia en su contra. Los televidentes recuerdan al periodista Juan Carlos La Chiva Giraldo, como lo conocen en el gremio, frente a una cámara y un micrófono dando noticias judiciales durante más de 20 años. Su lugar de trabajo era más que el propio canal, el búnker de la Fiscalía, donde eran de público conocimiento sus cercanías con las administraciones de los fiscales Mario Iguarán, Fernando Mendoza Diago, Vivian Morales y Eduardo Montealegre, todos del externado. La experiencia, su sagacidad y los buenos contactos le abrieron la puerta para estar en los grandes medios, pero donde más tiempo permaneció fue en Noticias RCN, donde comenzó como reportero judicial 20 años atrás y terminó de editor. Este era el cargo que tenía cuando llegó Claudia Gurizati a la dirección en el 2015. La nueva directora de RCN Noticias resolvió pedirle la renuncia cuando Giraldo se negó a publicar una noticia que comprometía a varios coroneles de la policía. La cercanía de Juan Carlos Giraldo con la policía era evidente para Gurizati, quien se arriesgó a pedirle a tan veterano periodista que se apartara del cargo. Aunque en ese momento se dijo que la razón de su salida era producto de cercanía con el fiscal Montealegre, quien no ocultaba sus posiciones en favor del proceso de paz contrarias a la línea del canal, inclinadamente uribista. En agosto de 2015 llegó como una contratación estrella al canal Caracol y a la mesa de las mañanas de Blue Radio, emisora del mismo grupo Santo Domingo. Al poco tiempo salió sin mayor ruido hasta que hoy los directores de los dos informativos, Néstor Morales de Blue Radio y Juan Roberto Vargas de Caracol, se adelantaron al tema y rompieron su silencio ante la serie de acusaciones que pesan sobre Juan Carlos Giraldo y que comenzaban a tomar fuerza. El director de noticias del canal Caracol, Juan Roberto Vargas, tomó la vocería con un editorial. Él sale de RCN a comienzos del año pasado, hacia marzo, abril. Él comienza a pedir pistas, a decir, contrátenme que yo soy un periodista de muchos años. Además, nos llamó la atención el intenso lobby de altos funcionarios del del Estado, para que lo trajéramos. Enganchamos a Giraldo con la mayor fe del mundo hacia enero de este año. Estamos hablando en el 2016. Empezamos a recibir información que nos señalaba que Juan Carlos había traspasado unas líneas delicadas. Eso fue aproximadamente hace 3 meses. Él alcanzó a decir que le querían montar un complot. Obviamente dijimos que serán las autoridades las que deben aclarar la situación. Evidentemente había una basurita y un manto de duda que no se puede permitir en el oficio. En el mejor momento profesional, Juan Carlos Giraldo se encontró con un viejo conocido de su departamento del Tolima, Eduardo Montealegre. El abogado tolimense fue elegido fiscal general en marzo de 2012 y recién posesionado nombró a la esposa de Juan Carlos Giraldo, quien ya trabajaba en la fiscalía, como su asistente personal. La relación del fiscal con Giraldo se estrechó y para los colegas empezó a volverse evidente, pues los favorecía con la información de la fiscalía al punto de convertirse en el canal de comunicación de la institución con los medios de comunicación.
Fueron al menos 3 años de amistad y de trabajo continuo entre fuentes, periodistas, muchas veces cruzando la línea profesional al plano personal. Durante la era de Montealegre, Juan Carlos Giraldo tenía información de primera mano de varios casos. Uno en particular, el del hacker Andrés Sepúlveda, caso que se convirtió en el ancla de varios procesos contra las cabezas del partido de Álvaro Uribe. Ante las nuevas acusaciones contra Juan Carlos Giraldo, uno de los primeros en salir a recordar su papel en este caso fue Sebastián Sepúlveda, hermano del hacker Sepúlveda. La cercanía de Juan Carlos Giraldo con el despacho de Eduardo Montalegre también significó roces con el expresidente Álvaro Uribe. En vísperas de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en el 2014, Uribe aseguró en su cuenta de Twitter que el periodista Juan Carlos Giraldo tendría información sobre la registraduría y un posible fraude para favorecer a Juan Manuel Santos en las siguientes elecciones. De inmediato Giraldo salió a desmentir a Uribe, pero además denunciando que su cuenta de correo había sido manipulada y que tenía miedo de una posible persecución. El expresidente no se quedó allí y dijo: Juan Carlos Giraldo, estás pillado, dijiste que la registraduría tiene lista y arreglada la reelección de Santos. El episodio no pasó a mayores, pero Giraldo no dudó en denunciar amenazas en medio de la polarización con el expresidente. Giraldo seguía en la orilla de Eduardo Montealegre y desde su espacio en RCN, antes de la llegada de Claudia Gurizati a la dirección, disparaba a diestra y siniestra contra el uribismo, con noticias judiciales que comprometían procesos contra las cabezas del Centro Democrático. Pero la armonía entre el fiscal Montealegre y Giraldo no duró para siempre y la cuerda se rompió. No se sabe qué pasó en la intimidad de una relación que cruzaba la línea entre funcionario público y periodista, pero en octubre de 2015, casi sobre la medianoche, Juan Carlos Giraldo recibió un llamado del fiscal general. Conversé con Juan Carlos Giraldo esa noche. Me contó que le había hablado en un tono desobligante y amenazante. La llamada se había originado en respuesta a una serie de trinos en los que el periodista Giraldo ya había marcado su distancia y comenzaba a mostrarle los dientes al fiscal Montealegre, denunciando que la fiscalía estaba siendo objeto de una infiltración por parte de los detractores de su administración. Esa misma noche la institución contestó desde su cuenta oficial al periodista, instándolo a que presentara las pruebas de las afirmaciones. En esa época Giraldo se movía tras la escena en una de las denuncias que marcó la agenda informativa y durante varias semanas derivó la salida del director de la policía, Rodolfo Palomino, y de la directora de FM, Vicky Ávila, con la Comunidad del Anillo. Giraldo fue quien desde un principio se encargó de divulgar en diferentes medios de comunicación las denuncias contra el general Rodolfo Palomino y una supuesta red de prostitución en la policía. Claudia Gurizati en RCN se había negado a publicar la información que provenía de denuncias anónimas y Giraldo encontró finalmente un espacio en la FM. No era la primera vez que lideraba denuncias contra las cabezas de la policía. Ya en el pasado se había concentrado en denunciar en sus espacios al general de la policía, Luis Eduardo Martínez, cercano al general Palomino, pero también tenía en su contra señalamientos por una presunta participación en un cartel de reintegros integrantes de la policía en asocio con el también periodista judicial Miller Rubio. Aunque la Fiscalía no ha dado información oficial sobre este caso, se sabe que Juan Carlos Giraldo también está señalado ahora de presuntamente haber participado en un plan de contraespionaje contra el fiscal general Jorge Perdomo, el encargado, en alianza con el empresario turco Isaka. En la información que presentó la revista Semana se dice que este caso estaría relacionado con un reciente robo en el apartamento de Jorge Perdomo. Incluso ayer el vicefiscal, en una declaración sobre la presentación del plan de lucha contra el crimen organizado, entre risas, hizo una declaración que, sin mencionarlo, se sabía que iba dirigida hacia Giraldo. Las bandas podrían contratar apartamenteros para entrar a la casa de alguien y robar sus pertenencias. Juan Carlos Giraldo tiene su propia versión frente a todas las acusaciones. Desde hace varios meses, cuando comenzó a ser cuestionado y aún permanecía en Colombia, dijo que sus investigaciones sobre la Comunidad del Anillo lo llevó personalmente ante el presidente Santos, que le estaban constando amenazas. Al parecer, el presidente pudo comprobar que se trataba de una denuncia direccionada contra Palomino y que todo este episodio estuvo relacionado con la salida del general Luis Gilberto Ramírez, edecán del presidente y cercano a Juan Carlos Giraldo.
Para muchos el error de Giraldo no fue solo haberse peleado con la administración de Jorge Perdomo y de Eduardo Montealegre, sino haber escalado sus denuncias hasta Presidencia de la República. Al parecer, eso le permitió al presidente percatarse de la poca solidez que había en las acusaciones contra Palomino, por lo que tomó decisiones erráticas como la de sostener en el cargo al director de la policía en medio de la tormenta. Juan Carlos Giraldo se defiende diciendo que todo es un complot en su contra y que el costo de sus denuncias contra cabezas de la policía y por la preparación de un nuevo libro sobre los carteles de falsos testigos que trabajan en complicidad con altos funcionarios de la Fiscalía es la causa del problema. En su libro se refiere al caso de Sigifredo López, quien como todo indica fue víctima de un montaje de parte de la exfiscal Marta Lucía Zamora, quien recientemente se le adelantó y salió a denunciar a Giraldo por presuntos nexos y manipulación de información en favor del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Quico Gómez. No se sabe si se trata simplemente de la caída del periodista de la vieja guardia o si, como el propio Giraldo lo dice, se trata de un montaje orquestado desde el corazón de la Fiscalía. Lo cierto es que tiene encima al aparato judicial del poderoso ente acusador, del cual no es salir bien librado. Esto es un periodista que se dedica se especializa en un tipo especial de información, valga la redundancia, que termina haciendo muchos nexos con todos y entonces marca una posición ética de manejo mediático, ético con los medios de comunicación. Entonces yo por eso acá digo que un DIRCOM debe estar lejos de todo lo que hizo Juan Carlos Giraldo. Uno nunca engaña en los medios, no vende temas que no son noticia, no hace publicidad encubierta, no se mete a muchas cosas. Por ejemplo, acá hay una regla de oro que se las quiero presentar. Respeto por las rutinas de los demás, especializarse obviamente en el material entregado a los medios con información muy, muy clara y muy bien trabajada, que es la que se trabaja en el vector anterior a la crisis, que es esa que nosotros vamos produciendo en el gabinete y que la tenemos lista para cuando tenemos una crisis reputacional. Se debe tener una gestión fluida de la comunicación y una cantidad de rutinas que permanentemente están alimentando la información. Entonces aquí volvemos a lo mismo, aportamos información a los medios, contamos de nuestro trabajo periódico, tenemos unas relaciones cordiales, no abusamos de los periodistas, de su tiempo, ni de las relaciones humanas y no hacemos como Juan Carlos Giraldo que confundió sus relaciones personales con las relaciones de trabajo. En fin, una serie de situaciones que nos llevan a no exagerar, no tergiversar, no mentir, explicar y aclarar temas técnicos con el concepto especializado y no hacer obsequio a los periodistas. Es decir, desde ningún punto de vista nosotros tendríamos que tener una, digamos, como algo que después nos saquen en cara, ¿correcto? Más adelante, digamos que hay como unas herramientas indispensables para trabajar, que son herramientas comunicacionales como la nota de prensa, la convocatoria, la rueda de prensa, las declaraciones y la entrevista. Estas son herramientas propias del Departamento de Comunicación. Y nosotros lo que hacemos es preparar todas esas documentaciones y todos esos eventos para lograr que la entidad tenga una buena imagen. Entonces, cuando a ustedes se les dice en este trabajo, tienen que identificar cuáles son esas estrategias de comunicación, cuáles van a ser esos escenarios. Entonces, como parte de esos escenarios están los documentos. Es que aquí, nuevamente, mi problema es no haberles podido dar esta materia de comunicación corporativa, porque lo que sí, el bloque organizacional, yo sí lo tengo muy bien cuadradito. Entonces, cuando a veces los otros profesores dan algunas herramientas, pues yo no estoy muy segura de que le apunten al tema final, que es lo que estamos viendo ahorita, que es el manejo estratégico. Podrán dar mucha información de valor, pero faltaría aclarar como cositas. Obviamente ustedes saben cómo es la nota de prensa, cómo se hace la convocatoria. La nota de prensa es esta, es un escrito que reúne la información fundamental sobre un tema, se distribuye entre medios y periodistas para ser difundida si la consideran noticiosa o relevante. Es versátil, se adapta a cualquier tipo de información,
Es un documento con una utilidad muy concreta y abre las puertas. La nota de prensa no es la final. La nota de prensa es la que abre la puerta. La rueda de prensa, las declaraciones y las entrevistas sí son los documentos fundamentales que llevan toda la información. Esta simplemente es como un abrebocas. Adicionalmente, pues nosotros acá tenemos condiciones: que sea noticiosa, que no sea extensa, que sea clara, transparente y veraz. Puede ser redactada por el equipo, por un responsable, no importa quién la haga. Debe tener carácter noticioso y no se trata de conseguir publicidad gratuita, porque no utilizamos notas de prensa para eso. Adicionalmente, digamos que informamos de manera controlada, es decir, no nos exageramos en el tema de entregar información, sino lo hacemos proporcional a las situaciones. La nota de prensa usa un lenguaje técnico. Si usa un lenguaje técnico, puede ser la causa de desecharla porque los periodistas no entendieron de qué estábamos hablando. Si usamos un lenguaje propagandístico, de una vez nos encasillan dentro de una condición que no llama la atención, o sea, no es seria. Y pues debemos controlar pues normas de redacción básicas como el exceso de adjetivos, y digamos que eso confundiría la información que es de carácter periodístico versus lo que sería de carácter comercial. Tengan muchísimo cuidado cuando se presten para que la entidad, cuando necesite visualización, no tenga nada que contar. Es preferible no contar nada y quedarse callados a inventarse cosas que no tienen por qué estar contando a los periodistas, porque es el principio del fin también. Tenemos, por ejemplo, en su estructura clásica tiene el lead, los subtítulos, el lugar, la fecha y la hora, la información de la compañía o de la institución, los datos del contacto y los datos del DIRCOM. A ver si yo lo tengo por acá a nivel de foto. No está en foto. Esta tiene uno que enviarla días antes. Luego tengo la convocatoria, que es una invitación y es una segunda instancia para saber si los periodistas me están acompañando o no. Y es cuando yo los llamo y les digo, mire, voy a tener una rueda de prensa, entonces los estoy convocando, estoy tratando de identificar las características del lugar, quisiera saber si va a llevar cámara porque tengo que planificar aspectos técnicos de la misma rueda de prensa. Entonces, por favor, déme información. Lo único que uno está haciendo con esa convocatoria sí es eso, pero en el fondo está determinando quién está con uno, quién me va a acompañar en la rueda de prensa, quién va a ir con cámara, qué tipo de cubrimiento van a hacer. Entonces es como de doble interés la situación. Tiene un diseño particular también, tiene subtítulo, subtítulo, texto, el lugar donde va a ser, la fecha y la hora y datos de contacto del gabinete. Adicionalmente, yo tengo que enviar esto, digamos, 2 o 3 días antes de la rueda de prensa, y un ejemplo de convocatoria puede ser este, que tiene una información general, tiene al final información mía concreta de mi gabinete de comunicación. Ahí hay otra convocatoria a medios de comunicación, ahí hay otra convocatoria. Bueno, hay distintos tipos de convocatoria. Y ya la rueda de prensa en general, pues tiene relevancia informativa, es utilizada para comentar información de interés prioritario, o sea que yo no estoy llamando a ruedas de prensa todos los días. No es movilización de personajes sin trasfondo, o sea, yo no voy a llevar a los servidores públicos ni a personas importantes de los gremios porque sí, no, estas personas acuden porque definitivamente hay algo importante que contar en la rueda de prensa, de lo contrario no se hace. Es muy importante tener quién es, claro, la persona que va a ser de vocero, que es la elegida por parte de este gabinete de comunicación, que en la mayoría de los casos es al que hemos preparado siempre y es al director de la compañía o al CEO de la compañía, o si se tratase de una situación, digamos, de carácter técnico, ¿quién es el que sabe acerca de esos asuntos? Entonces, pues dependiendo para lo que se haya citado en la rueda de prensa, es muy importante definir qué tipo de persona va a asistir. Y pues la rueda de prensa
tiene que tener un personaje importante, porque si no, entonces no tendría relevancia. También tiene la finalidad, por ejemplo, de aclarar las situaciones que están en controversia, y si se llegase a acuerdos, como en el caso, recuerdan de Ford y de Explorer, de las llantas, de Ford, de la Ford Explorer, con Ford y con las llantas que tuvieron problema. Ford Firestone, la crisis Ford Firestone, entonces uno presenta a los dos presidentes de compañía o a los expertos, a los que estén de alguna manera teniendo información relevante para la rueda de prensa. Entonces, pues, siempre es importante que ustedes seleccionen lugares no como este. ¿Qué característica tiene este lugar? Que no tiene una salida por detrás y es sumamente estrecho, es demasiado angosto. Este lugar para una rueda de prensa no es el ideal, aunque tiene una iluminación que, entre otras cosas, sobre el fondo genera sombras. Está demasiado angosto y esto es más que todo para una conferencia como muy pequeña. Este sí tiene posibilidad, aunque no es el ideal tampoco, porque no le permite a las cámaras que van a ir ubicarse en lugar privilegiado. Entonces, aunque seguramente tiene una buena iluminación, una buena condición de aireación, hoy en día pues nos toca tener en cuenta cuáles son las condiciones COVID, pero pues en tiempos normales como en los que se tuvo en cuenta la toma de fotografía de este, pues estos son lugares adicionales donde normalmente encuentro posibilidad de llevar mi rueda de prensa. Este tampoco es el ideal. Este en parte podría ser el ideal. Yo lo estoy viendo desde donde se ubican los personajes. Tienen micrófonos que están para conferencia. Tienen la posibilidad de tener la presencia de personas acá, y tienen distintos controles a nivel de un máster allá atrás, y esto que tiene como escaleritas le permite a los periodistas poner sus cámaras de gran angular para que estén pendientes de todo lo que digan estas personas. Este es el sitio ideal. Este es la sala de prensa del Real Madrid. Las personas, los jugadores entran por acá por detrás y salen por aquí por detrás. ¿Por qué tiene uno que tener una salida posterior? Porque los personajes si tienen que salir por este corredor, podrían ser atacados por los periodistas que están acá. Entonces ellos entran a dar su declaración aquí y finalmente salen por detrás, y o el periodista está aquí o está buscando en la puerta de salida al personaje nuevamente. Esto es en el Santiago Bernabéu, y en el Santiago Bernabéu para salir de aquí hay que recorrer hartísimo, mientras que los que salen por allá salen directo a la calle y no tienen posibilidades de encontrarse con estos. Entonces, esos lugares se encuentran, digamos, estratégicamente. Es importante quién da las declaraciones, cómo da las declaraciones, cuál es la finalidad de la declaración, porque la declaración manifiesta una idea central, es una información de primer orden. Las declaraciones pues tienen que tener la finalidad de esclarecer hechos que la prensa quiere aclarar. Tenemos también en otra condición, por ejemplo, el papel del portavoz. El portavoz, que normalmente es de la compañía, no es el DIRCOM. El portavoz es una persona de alto rango de la compañía, tiene jerarquía, tiene reconocimiento dentro de la organización, pero el portavoz está preparado por nosotros. Entonces, al portavoz se le dan todas las herramientas necesarias, se le prepara para salir a medios de comunicación, y cuando él llega a las declaraciones, este portavoz es de esos que no se sale de chispa jamás. Normalmente todo esto se apoya en dossier de prensa, que es la información que nosotros vamos a tener con el dossier corporativo o el dossier informativo. El dossier corporativo son cartas de presentación, información general de la compañía, los casos de éxito, pero el dossier informativo habla sobre situaciones particulares del hecho que le preocupa específicamente a la prensa en ese momento. Entonces, pienso yo que con estas herramientas, junto con la última, que es el informe de prensa normalmente lo que tiene es
como una relatoría específica de todo lo que ocurrió en cada situación. Y cada oficina de comunicación y prensa tiene que tener un archivo y tiene que tener todos los documentos y tiene que guardar en una carpeta. Entonces dice, rueda de prensa tal caso, de tal fecha, invitados, todos los materiales, o sea, se deja como una copia de todo lo que se le entregó a los periodistas y se guarda en archivo, tanto digital como físico. ¿Y por qué se guarda esa información? Pues porque básicamente uno a veces tiene que echar de para atrás en el tiempo y recordar qué fue lo que pasó. Por lo general, es muy bueno tener un registro fílmico de lo que ocurrió. Con eso tiene uno en audio y en video grabadas todas las situaciones y eso es el gran potencial que tiene la Oficina de Comunicación y Prensa. Entonces, manejarla, yo pienso, Cari, que para ti, en este caso, que como el objeto central es la creación de esa Oficina de Comunicación y Prensa, esto lo tienes que tener totalmente estructurado. Listo, mi profe. ¿Esto lo habían visto, lo tenían, fueron preparados con base en esta información, a medias, sin zapatos, completo o más allá? Pues yo pienso que no tan completa como está acá. Sí, obviamente sí vimos varias cositas, pero tan puntual como nos contaste ahorita, creo que sí nos faltó un poco. Ok, perfecto. Entonces, ya, digamos, Pero señora. es que necesito, por favor, que me ayudes con una cosita del trabajo. Y como ayer no me lo pudiste revisar, ¿será que te lo puedo mostrar ahorita? Sí, pues igual yo creo que ahorita ya terminamos con Cari, porque esta era la última parte con Cari, entonces voy contigo, básicamente. Entonces, Cari, para cerrar, esto todo lo tienes que tener en tu trabajo. Entonces, no es solamente ese tema de las implicaciones de las situaciones de riesgo, ¿sí? Y de amenaza, sino definir cómo van a ser los escenarios y definir cómo va a funcionar el gabinete de prensa. Y obviamente Listo. tienes que saber qué es el gabinete de prensa, quién lo integra, cómo se mueve, cómo todo lo que te acabo de presentar, eso lo tienes que incluir. Listo, mi profe. Ok, Muchas gracias. no señora. Bueno, Lulucita, entonces comparto pantalla contigo. Sí, porfa. Ok, perfecto. Mira, profe. Ay, pero esto no sube. ¿Cómo hago para que suba? Ah, ya, profe. Mira, pues eso sí está igual. Lo que quería que revisaras era que le agregué más valores. Ujú, ¿Te acuerdas que me dijiste que los valores estaban muy generales? ujú. Entonces, pues ¿Cuántos, le agregué, cuántos valores hay? hay 3, 4, 5, 6. O sea, tenía que tener más, pero no tantos. Tiene como Entonces, 25. sí, tienes que cortar a la mitad, pues por lo menos unos 8 o unos 10, pero 25 no mucho. Ok, entonces tengo que Mucho. cortar, ¿sí? Tienes que cortarlo, sí. Ajá. Listo. Y acá las falencias las puse más directas, como tú dijiste, y agregué otras. Ajá. Porque mi tía me puso en contacto con una de las compañeras de ella que maneja el área de inclusión, pero digamos como la jefe, ¿sí? De área. Entonces agregué más falencias. Entonces, mira, la junta directiva del colegio no capacita a los profesores con el método Braille. Ah, bueno, eso es lo que te quería decir. Imagínate que el colegio dice que que los niños cuentan con una discapacidad cognitiva muy avanzada y que tienen baja visión, pero ven, o sea, ven muy poquito, pero ven. Entonces, digamos que Ok. el colegio ¿cómo se dice? Se justifica. Se justifica en que no aprenden ese método Braille porque pues no es para ciegos totalmente. Ok. Entonces, por eso, pues, de todas maneras lo puse porque, pues, para mí es importante que ellos aprendan porque cuando los niños se queden sin visión totalmente, pues, sí van a quedar volando. Entonces lo puse ahí. Ok. También puse que tiene un problema de comunicación interna, ya que no tienen declarado quiénes son los jefes de área de inclusión y quiénes no son los jefes de área, pues, del área normal. También puse que el rector nunca se presente para resolver las dudas de los padres de familia y los docentes.
Los profesores no se comunican directamente con la junta directiva para tomar decisiones con respecto al aprendizaje de los estudiantes. No cuentan con un organigrama, ya que no tienen claro quiénes son los profesores de inclusión y quiénes son los jefes de área, ya que el personal cuenta con varias funciones. Entonces, lo que decíamos, ¿te acuerdas que yo te contaba que metía a la psicóloga, pero también la profesora? Pero bueno, eso es un enredo. Espérate, otro que haya agregado así diferente. El colegio no tiene comunicación directa con sus profesores, sino que siempre tiene intermediarios, asistentes de área, que no brindan información clara. Los profesores no tienen un buen método para crear y distribuir sus actividades correspondientes, ya que cada docente tiene ideas diferentes para el aprendizaje de los niños. Profe, lo que pasa es que el Ministerio de Educación calificó a los niños como si estuvieran en 4º grado, ¿sí? Sí. Entonces ellos tienen que ver las cosas de cuarto. Entonces ellos, digamos, ven las sumas, las restas, la naturaleza, bueno, todo. Entonces es más complicado enseñarles así, pero el ministerio ¿cómo se dice? Bueno, lo clasificó así, mejor dicho. Otro sí que no tengo. Otro fue que el ministerio, bueno, lo que te contaba era que no se ha hecho presente con los recursos, o sea, no les ha dado los recursos. Y te acuerdas que tú me dijiste que investigara lo de cómo lo ve el Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación ve el colegio como, yo por ahí tengo el documento, no sé si anexártelo o no al trabajo, pero el Ministerio de Educación dice que es un colegio de inclusión total. Entonces, digamos que lo tienen como para estudiantes normales, como para tanto discapacidad, como para... Eso es un revuelto, ¿sí me entiendes? Lo tiene así un colegio, pero entonces el colegio, digamos que no tiene como buena información, no hace buenas estrategias de publicidad tampoco. Entonces el colegio es como, de la parte de la inclusión y de la discapacidad, es como muy alejado de todo. Por eso es que no llega a los 100 estudiantes. Y porque mi tía me contaba que el Ministerio de Educación en estos colegios casi no se hace presentes, porque pues, digamos que lo ven como un relleno más, ¿sí me entiendes? Para el colegio. Entonces, por eso casi no se hacen presentes. También puse que la Junta Directiva tiene una mala comunicación con los educadores de la institución. La página web es demasiado básica, no tiene ninguna información, no tiene nada, tiene como solamente la dirección, algunas fotos. También puse que el colegio no tiene sentido de pertenencia, ya que los miembros de la institución no tienen clara cuál es la misión ni la visión del colegio. No cuenta con docentes fijos para ninguna área del colegio. Bueno, lo que te estaba contando, el colegio estaba declarado por el Ministerio de Educación como un colegio de integración social e inclusión, en el cual reciben estudiantes con discapacidad cognitiva, baja visión y sin recursos económicos. Entonces, ya me van en las falencias. Profe, mi pregunta es, ¿cómo hago el panorama de riesgos? O sea, estoy bloqueada ahí. Antes de llegar al panorama de riesgos, tienes que hacer algo. Y es hacer un DOFA que te permita tocar los siguientes aspectos. 1, la parte de administración y sus recursos. O sea, de cada uno de los sectores tienes que hacer el DOFA. Sí. Entonces, de educación, pues con su relación con el MEN, con los docentes, tienes que incluir absolutamente todos los aspectos. Con respecto a comunicación, todo lo que tienen y lo que no tienen y lo que sería una amenaza, ¿sí? Y tienes que incluir como cuarto aspecto la discapacidad. Y la discapacidad, como no es como tal como lo habíamos pensado, tienes que definir qué es una discapacidad cognitiva y adicionalmente cuál es ese DOFA frente a la discapacidad cognitiva. Cuando ya tengas este panorama, ahí sí empezamos a plantear el tema de riesgo. Listo, mi profe, entonces yo para mañana te tengo esto. Ok. Porque es que estaba preocupada porque como en el calendario decía que para el 28 era el panorama de riesgos. Y yo anoche pues estaba haciendo esto, pero yo dije, no, voy a preguntar a la profe porque también pongo yo a hacer un poco de cosas y no sea eso. Claro, pues es que en este caso, mi chinita, estamos trabajando para llegar a eso. Por eso fue que yo les dije la semana pasada que estos días no le íbamos a pasar construyendo y revisando los trabajos. Entonces, pues por ahora lo que tienes me lo mandas al correo y lo mismo Cari. Bueno, listo, me lo mandan al correo porque pues para tenerlo ahí y además porque yo también pues en plataforma voy dejando las revisiones, ¿sí? Entonces ya sabes a lo que estás comprometida. Mira que ayer hubieras visto en lo que adelantó Mafe con el tema de OPR con su DOFA, es bien interesante. Además porque así se van estableciendo muy bien cuáles son los planes de trabajo.
¿sí? Ay, profe, yo le voy a decir a Mafe entonces que me muestre a ver cómo es el de ella. No, simplemente haces de cada cosa, eso te toca buscarlo a ti, porque ella lo que hizo fue debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, ¿sí? Entonces tú Sí. debes hacer lo mismo frente a cada cosa, frente a la parte administrativa. ¿Qué es una amenaza? Que el rector no vaya. ¿Qué es un, bueno, todo tú defines qué es lo que tienes que hacer, porque eso pues prácticamente lo tienes que hacer tú, ¿sí? Claro. Entonces, en la educación, en la administración, en la discapacidad y en la comunicación. Entonces, Sí. en cada aspecto de esos haces debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Listo, mi profe. Y eso lo revisamos mañana. Entonces te voy a enviar lo que tengo de todas maneras, ¿sí? Ok, me parece perfecto. Bueno, mi profe, gracias. No, no, señora. Hola, querida Lady. Hola, profe, qué pena no haberte podido, haber podido Tranquila. entrar temprano, sino que tengo unos problemas de fondo, entonces, con el internet y también personales. Pero ya estoy acá, profe, sino que no puedo ingresar, profe. Es decir, es que todo lo tengo en mi computador y yo intento ingresar por el lado del WhatsApp web para que me envíe al Zoom, en la dirección del Zoom y no me deja, no sé cómo hacer. Y puedes compartir Entonces, pantalla. Toca que retires la tuya, Lulu. porque es que el tema es que yo acá estoy hablando por celular. Ah, ok. Y yo lo tengo todo en mi computador, entonces no sé qué es lo que le pasa a esto. Pero yo ayer entré al del profesor, ¿qué? Camilo, a esa dirección sí pude entrar y no entiendo por qué en esta no me da espacio para, no entiendo, estoy desesperada. Tan chistoso, ¿cómo así? Y tienes clave y tienes todo. O sea, no entiendo por qué no podrías entrar. Si todos entran. ¿Ah? ¿Qué sería? Espérame, ya intento. Ok. Porque de todas maneras, este es celular, el que tienes por acá, ¿no? Sí, señora, ese es el celular. Ok. Pantallas, ya no manejamos como los rompetráficos que hacíamos, se invertía mucho en mercadeo, se invertía mucho en esos imanes, todo en ese material y eso se perdía demasiado. Entonces Starbucks lo que hizo fue invertir en cada tienda para que tengan pantallas en el menú. Simplemente ahí se va a mostrar toda la publicidad, todo nuestro menú. Entonces ya se está como modernizando un poco. Ah, Y, ok. y pues eso pues nos sirve demasiado. Eh, ¿Ya empezaron la implementación de las pantallas o no? sí, en algunas tiendas. La mía llega, si Dios quiere, esta semana, la otra ya llega. Ujú. Ya quedamos todos bellos, todos lindos. Ah, qué bueno. Y que estoy intentando acá, pero profe, si quieres, pues no sé, porque esto siempre me pierdo si no tengo las cosas acá viéndolas. Entonces estoy intentando enviarte eh, lo que he hecho, pero sí tengo esas fallas técnicas, la verdad. Mm. ¿Qué cosa con este bebé? Ujú. Ya vi que llegó. Déjame ver Ojalá que no se hubiera entonces. perdido cositas. Ya bajó. Entonces voy a abrirlo acá. Pues más que todo trabajé en el PQRS y también necesitaba una explicación acerca de otras cositas que no entiendo.
dentro del plan estratégico que hicimos. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Mm, Listo, ahí está. ¿Ya lo ves? Sí, ya lo estoy viendo. Ok. Ahí se quedó. Ok. Entonces, por esto ya habíamos pasado de la introducción, misión, Pues visión, sí. valores, atributos de imagen, objetivo general, problemática, panorama de riesgo, riesgos biológicos, origen, estrategias, desarrollo del plan estratégico, muy bien, está la inclusión de lo que ya tenías, que es importantísimo. Bueno, profe. ¿Paro ahí? Sí. Bueno, en el punto de vista logístico que estábamos en el plan estratégico que hemos desarrollado, evaluar el producto existente. Entonces, para comunicaciones es muy importante el trabajo que se hace con mercadeo y también que se debe hacer con recursos humanos. Acá actúa mucho mercadeo, así que hay veces que yo digo como, eh, no sé cómo intervenir, pero obviamente desde la matriz de percepción se pudo averiguar sobre las falencias de Starbucks. Obviamente eso es un trabajo del comunicador social y en evaluar el producto existente me di cuenta de que pues también podíamos trabajar de la mano con mercadeo porque ellos finalmente son los que a los que tiene que llegarle toda la información y es mediante un sistema que nos permita hacerle seguimiento a la participación del producto, en donde las tiendas muestren la participación de cada artículo semanalmente. Entonces, se va a hacer como un seguimiento a todos los productos que ofrece Starbucks. Pero eso es más que todo interno en el tema de gerencial, que los gerentes pues tengan como tal un sistema donde informen cómo van respecto a la venta de los productos que se hacen semanalmente. Entonces, pues ahí puse como ejemplo el rollo de canela, el panini de huevo. Se pueden poner, no sé, como esos de baja participación o todos los productos en donde pues, se determine qué productos no participan mucho, ya luego de un consolidado mensual, eso se hace semanal, pero luego de una comparación mes a mes, pues se determine si hay que cambiar algún producto. Más que todo esto lo hace mercadeo, realmente, este sistema de medición. ¿Y cómo es la política? Porque es que a mi modo de ver, pues habría varias cosas. Uno, medir cuál es la participación de cada uno. Y estratégicamente poner a uno de estos a rotar, siendo el personaje, digamos, o del día, ¿sí? Entonces, hoy el personaje es el panini de pavo, y el panini de pavo viene con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Mañana es la torta matcha, obviamente todo eso de acuerdo a la semana. Entonces, digamos, ¿cuál es el día más fuerte de la semana? ¿Cuál es el día más flojo de la semana? Yo no sé si de pronto el día más flojo de la semana puede ser el lunes. Sí, profe, sí, señora. Es el Actualmente lunes. es el lunes. Sí, Es el señor. lunes, porque el Muy bien. lunes, como todo el mundo viene de un fin de semana, viene primero, de una cultura de quedarse como en la casa, segundo, como de haber gastado mucho. Entonces el lunes no vamos a cosas porque además, pues ahí nos tiene el tema de cómo nos vamos integrando a la actividad de la semana, ¿cierto? Entonces ya para un miércoles la cosa creo que se pone más candente y el jueves y el viernes pues es que la semana ya se va a acabar. Entonces, la gente, si ya lo que ahorró, lo ahorró, lo que ya estaba aburrida, entonces ya está dentro de la dinámica de la semana y cuando llegan al viernes, ¡pum!, se acaba la actividad. Yo creo que ese es el comportamiento en parte, ¿no? Es el comportamiento. Entonces uno le puede asignar un producto. Ahora,
que tú no sabes cómo interactuar con mercadeo. Mercadeo sabe perfectamente cómo hacerlo porque hace los estudios específicos y él es el que determina qué hacer, qué mezclas hay que hacer, porque además tienen por detrás un estudio de costos. ¿Qué hace comunicación? Le pone una comunicación o le pone un lenguaje especial a eso que, digamos, se logró hacer por parte de mercadeo. O sea, uno es el que busca las frases y dónde las busca, pues uno construye un texto a partir de los atributos de imagen, a partir de las experiencias, a partir de lo que la compañía quiere posicionar. Entonces, como que mercadeo es el que determina qué hay que hacer y comunicación le pone el lenguaje. Esa es básicamente la estrategia. Ok, pues, o sea, en este caso, digamos, nosotros encontramos que pues hay que evaluar de alguna manera el producto existente y digamos que el trabajo de ellos sería como ya este tipo de cuadrito donde ellos van viendo, o sea, nosotros nos encargamos de decirle como, mira, está mal el food, entonces tienen que encontrar alguna manera para que innoven o para que se den cuenta de las falencias que hay en algunos productos y este sería como lo que ellos han hecho, es decir, ese cuadrito. Pues ese cuadro yo lo tomé de Mercadeo Literal. Ok, perfecto. Está muy bien. Entonces, entonces, digamos que nosotros seríamos como decirle como, oye, verifica, observa, porque el food, según la matriz de percepción, pues el food tiene algún problema. Entonces, pues de esa manera ellos lo están haciendo. Otra cosita que quise, no sé, desarrollar fue implementar una herramienta de medición y percepción del cliente. ¿Cómo lo hacemos? Esto ya, digamos que también lo puede hacer comunicación social y es por medio, comunicación social, bueno, la persona de comunicaciones y es por medio de las facturas. Ahí mostré como las facturas que lanzan un código. Este código los va a llevar a una plataforma donde se hace ese tipo de encuesta al cliente directamente acerca de su experiencia, de los productos que allí se ofrecen. Entonces, digamos que esa herramienta pues nos sirve a clarificar y a estar en constante medición de esas falencias. Entonces, también pues la puse allí. Generar diagnósticos. Luego de investigaciones, obviamente, en nuestra plataforma y de la encuesta recurrentemente y de lo que hicimos, pues obviamente se va a generar esos diagnósticos y que se presentarán pues en este caso yo se lo presenté, digamos, a mi gerente de distrito. Más que todo yo le hablé sobre las conclusiones porque pues realmente no tenía como un panorama concreto con esto, este informe, sino que yo le llevé hasta las encuestas y todo y le mostramos y demostramos que pues había unas falencias en el producto del food, entonces pues de esta manera se puede llegar a ese tipo de problemas por medio de las encuestas recurrentes, que eso es un mecanismo también de comunicación, por medio de la matriz de percepción que hicimos. Entonces, esas herramientas pues nos van a ayudar a determinar cómo mejorar nuestro food. Y acá, por ejemplo, pueden observar, aquí encontramos que luego de que se hizo ese tipo de revisión, yo hablé con mi gerente porque ellos también hablan con sus equipos, los gerentes de distritos hablan con el gerente de tienda y los gerentes de tiendas se encargan de socializarlo a sus grupos y pues también les proponen como, bueno, ¿qué hacemos como para incentivar esto? ¿Qué hacemos ustedes como partners? ¿Qué ven? Entonces, todo eso es comunicación y pues realmente el trabajo anterior me sirvió demasiado y aquí le propuse a la gerente como, le puse como, bueno, Juan Valdés está aquí detrás de nosotros respirándonos en la nuca, tostado está, mejor dicho. Entonces, realmente con Mercadeo se ha hecho un trabajo impresionante. No sé si también habrá influido lo que hablamos ese día con la gerente y con el gerente
distrito, gerente de tienda y gerente de distrito, pero de alguna manera Mercadeo sí está buscando la innovación y lo hace tras sus campañas que hace temporalmente, trimestralmente. Antes dejábamos muy intacto el food no se tocaba, o sea, duraba cada 6 meses, no sé, cada 6 meses para mover o cambiar de proveedores. Y creo que Starbucks ha hecho eso, ha decidido llamar la atención con sus productos porque, pues, o sea, tiene que justificarse los precios que se tienen allí, son muy elevados. Y lo entendió, por ejemplo, con esta torta Rainbow que lanzó hace 2 campañas atrás, una campaña atrás, la lanzó. Llamó mucho la atención y Se ve realmente deliciosa. se vendió demasiado. No tengo pues las cifras, no sé si tenga que meter las cifras allí, profe, pero No, fue un éxito total desde que empezaron a remover el food, a cambiarlo y aunque sea una cosita o 2 cositas que se cambien trimestralmente, pues llama mucho la atención a los clientes. Entonces, esos colores, la textura de la torta, llamaron mucho la atención. Que en el siguiente, pues, cometió el error digamos, lanzó una torta de matcha, pero entonces es verde y rara, o sea, literal no llama la atención y uno le pregunta a la gente que por qué y ellos dicen como, no, pues no sé, es que el color, como que me dicen que es de té, o sea, los partners la ofrecen distinto, no sé, no les llama tampoco mucho la atención el té verde y todo esto, pero más que todo porque no se hizo llamativa, o sea, es muy seria, es muy, y con esta representación de esta torta nos dimos cuenta que la presentación también influye demasiado en cada producto. Entonces, pues la idea es que cada vez que se lance un producto nuevo, tenga una presentación que justifique los precios, porque son bien elevados y pues llama mucho la atención. ¿qué hacen ustedes cuando la gente está de cumpleaños? Eh, bueno, anteriormente hacíamos un descuento a la persona que nos presentara la Ahora, cédula. amiga, sí se fue, sí fue. Anteriormente se hacía eso. Digamos que los clientes presentaban su cédula y pues se le hacía un descuento a la persona. Ahorita pues no, pese a lo que estaba sucediendo y con el cambio que hubo del gerente de operaciones, porque también eso influye, el cambio de la gente. El Claro, gerente de total. operaciones anterior no iba más allá, o sea, literal se quedaba, este gerente el de operaciones es un chileno y hay una colombiana. Quienes están trabajando muy fuerte, esos chilenos son demasiado estrictos, Ujú. Entonces, con este ya pues obviamente se hizo un cambio y pues pese a la crisis no hemos podido hacer así, digamos, mucha promoción o entregar cupones, no lo hemos podido hacer porque realmente estamos con las uñas, literal. O sea, Ujú, en este claro. momento pues estamos terrible. Entonces, hasta que haya como un equilibrio más o menos económico, pues se va a empezar con cosas bien chéveres. Uy, ya son las 10. Las 10. Nos fuimos. Entonces, bueno, ¿Quieres? Ah, bueno. David Salinas, pues sí, porque hay que tener colaboración con el profe que sigue. Entonces, pues yo reviso lo que hay ahí, pero te diría que por No, favor profe, mañana. tranquila, nosotros podemos seguir estudiando el de Lady, no te preocupes. Ahí vamos a sumar. Ah. Bueno, Ay, qué mira, clase. Luisa. Profe, no nos dejes ir. El juguete de la chica. Bueno, entonces, mis chinitas, mañana continuamos contigo, mi lady, iniciamos contigo, bueno. Entonces, Bueno, Dios me profe. las bendiga y que les vaya bonito. Bueno, profe, Vale, que profe. estés bien. Chao. Gracias, chao.